Bueno, un saludo a todas las personas que se están conectando en una nueva ocasión con las voces del libro, programa La Editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con una canción que les invito a escuchar luego de esta emisión. Soy Colombia, de la agrupación musical Cumbelé, una agrupación de 3 colombianos que estudiaron música en Cuba y que en el año 2016 fueron ganadores del concurso Canta por la Paz, una iniciativa del canal televisivo multiestatal Telesur. Lo interesante de esta canción es que fue grabada y producida en el marco de los diálogos de paz que adelantaba el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC. Y bueno, con esta canción que les invito a escuchar luego de esta misión, le doy la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Ana Montoya. Bienvenidas. Hola, buenos días Laura y buenos días a todos los que se conectan con nosotros en esta emisión de las voces del libro. Muy emocionada de estar acá. Como ustedes ven, estamos con una escenografía muy profesional, muy institucional, muy contenta de estar acá. Así es, Ana, ¿cómo está usted? Hola Laura, muy buenos días a todos. Bueno, y le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de la plataforma de Facebook de la Editorial de la Universidad del Rosario, que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos encuentran como Editorial UR y que además pueden dejar sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el programa del día de hoy con el numeral LEUR y las voces del libro UR. Recuerden que la editorial más que academia somos múltiples formas de ver el mundo. Y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa con la presentación y bienvenida de nuestro invitado del día de hoy, el autor del libro Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo Comunitario. María Camila. Así es, pues como ustedes lo ven ahí en pantalla, estamos acompañadas hoy por John Lindsay Poland. Él es un escritor, activista e investigador estadounidense concentrado en temas de derechos humanos y desmilitarización, especialmente en las Américas. Es asociado de justicia restaurativa en la organización American Friends Service Committee y autor de Emperadores de la Jungla, la historia escondida de Estados Unidos en Panamá, publicado por el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá en 2003, y por supuesto, autor del libro que discutimos hoy, novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo Comunitario. Entonces, John, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes hoy. Gracias por recibirme. Bueno, John, muchísimas gracias por aceptar la invitación y yo quisiera que para iniciar con esta conversación empezara contándonos un poco de dónde surgió el interés de escribir un libro sobre una de las dinámicas de asistencia militar de Estados Unidos en Colombia, específicamente el Plan Colombia. ¿Cuál diría usted que fue el propósito investigativo, social, político para investigar y escribir sobre este modelo de intervención? Pues como dijo Camila en la presentación, soy un activista, acompaño a movimientos de derechos humanos tanto en Estados Unidos como América Latina, y hace 20 años visité una comunidad en Urabá, en San José de Apartadó, que 3 años antes se habían declarado como comunidad de paz, como una medida de sobrevivencia, porque en Urabá, especialmente en esa zona, habían paramilitares, habían guerrilla, habían ejército, y su declaración realmente me conmovió mucho, para realmente establecer una relación con ellos para proteger su experimento en la no violencia en medio de la guerra. Y pues se habla mucho de comunidad de paz, pero también su calidad como comunidad me impresionó mucho, cómo se organizaron, cómo de la comida, del transporte, de la seguridad. Y entonces, cuando volví a Estados Unidos, donde vivo, eh, yo estaba muy comprometido con hacer algo con la comunidad, pero también entendí que la política de Estados Unidos, de Plan Colombia, que en ese momento se estaba arrancando, justamente en ese momento, y soy un investigador, entonces me gusta profundizar en los datos duros y también en las experiencias humanas, porque yo creo que
requiere ambas dimensiones para entender un fenómeno. Es decir, los datos fríos de números nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Muchas veces es desde arriba, ¿no? Es muy general. Y la experiencia humana también nos cuenta muchas cosas que los datos no nos dicen. Entonces es importante complementar ambos. Y como estadounidense, sentía con responsabilidad para entender el papel de mi país en Colombia. Y entonces, a lo largo de los años 2000 a 2010 y la última década, eh, he profundizado porque Colombia, yo diría que el movimiento de derechos humanos en Colombia ha desarrollado datos tal vez más que la gran mayoría de otros países que sufren violaciones de derechos humanos. Entonces pudimos estudiar el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, con mucho más detalle y también correlacionar ese fenómeno con la existencia de Estados Unidos. A dónde se iba la existencia de Estados Unidos, con cuáles batallones y brigadas, con cuáles comandantes, y así entender la relación y de causa y efecto entre la existencia de Estados Unidos y lo que estaba pasando en el terreno en Colombia, y enfocando en un hecho muy trágico, muy triste, en 2005, durante un operativo militar en San José de Apartado, cuando masacraron a 2 familias con machetes, incluyendo a niños pequeños, que fue pues muy duro para la comunidad, por supuesto, pero también para todos que acompañamos a la comunidad. Y había una investigación, un encubrimiento de ese hecho por parte del ejército, pero también una investigación que realmente reveló muchos detalles que pude también en el micro, mostrar en el micro lo que estaba pasando en el terreno y qué fue la relación con Estados Unidos, tanto con el gobierno de Estados Unidos y el Plan Colombia, pero también con los movimientos de solidaridad y acompañamiento en que yo estaba parte. Listo. Y bueno, John, yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha intervenido históricamente en los asuntos internos de Colombia, como por ejemplo lo ocurrido con la United Fruit Company, el otorgamiento de armamento, el apoyo para combatir la contrainsurgencia en Colombia y prácticas como el Plan Lazo. ¿Cree usted que esto podría interpretarse como una forma de, digamos, dominio o una nueva colonización por parte de Estados Unidos hacia Colombia? Yo creo que tal vez es una forma neocolonial del neocolonialismo, porque el modelo que ha utilizado Estados Unidos en Colombia, que es un modelo que ahora está replicando en otros países del mundo, no es la primera vez, pero yo creo que profundizó eso en Colombia, es cultivar aliados militares para cumplir con los objetivos que tiene Estados Unidos en el país y en la región. Y así no tener que actuar con botas en el terreno como hicieron en Irak y Afganistán. Yo creo que la lectura que los gobernantes de Estados Unidos tomaron de los fracasos en Irak y Afganistán es que es muy caro. Es muy caro enviar miles y miles y miles de tropas a otro país. Es caro en términos financieros, es caro en términos políticos y en términos de infraestructura. eh, y yo diría que ético también, es que provoca mucha oposición ética a la invasión o la ocupación. Mientras tanto que en Colombia tenían una relación
con el ejército colombiano desde los años 40, que, que se fortaleció durante la guerra en Corea en los años 50. Y por supuesto en toda la Guerra Fría, empezando en los años 60, finales de los 50. Y desde esa alianza, Estados Unidos podría equipar, entrenar, endoctrinar, asistir, construir cosas para el ejército colombiano para cumplir con los objetivos que tenían. Primero baja la idea de ir en contra del narcotráfico y siembra de hoja de coca, pero eso siempre fue como algo, eh, tal vez una fachada o por lo menos algo más superficial que el objetivo anticomunista y contra la insurgente, como dices. Eh, y entonces yo creo que esa alianza es como, si coinciden en ideología, casi en cosmovisión del mundo, entre los militares de Estados Unidos y los militares de Colombia, entonces pueden confiar en la institución de Colombia, darles más herramientas, más equipos, más de todo, helicópteros, para cumplir lo que quería Estados Unidos en Colombia. Y a finales de los años 2000, finales del segundo término de Álvaro Uribe, ellos intentan negociar también unas bases militares para proyectar ese poder en el resto de la región, abiertamente, ¿no? Como amenaza a Venezuela, pero también a otras partes de la región. Listo. Eso me Gracias. parece eso muy interesante porque, y se relaciona con la pregunta que yo quería hacer siguiendo, porque uno nota esos matices en la escritura del libro, uno nota que uno está viendo esas dinámicas estatales, como usted lo menciona, de datos duros, pero también entonces empieza a ver las vivencias y pues uno empieza a entender un poco más esas complejidades. Y hay un debate y es que uno usualmente piensa que, o digamos se argumenta, que hay una ausencia del Estado en muchas regiones del país, digamos porque es un país muy centralista y porque las capitales y la desigualdad y todo esto, y que esto puede ser la razón de la violencia, la pobreza, del abandono, etcétera. Pero también vemos, y digamos esto fue una de las cosas que me mostró su libro, es que implica más que una ausencia y que más bien el Estado se escuda en diferentes estrategias y diferentes pensamientos para decir no estamos. Y una de esas estrategias es la seguridad. Y me llamó mucho la atención una frase que usted ponía en su libro que es la seguridad es relativa, que pues tiene un bagaje gigante por detrás que implica unas estrategias, como usted lo mencionaba, de intervención, de entrenamiento, de mostrar poder. Entonces, quisiera que nos contara un poquito más de dónde sacó esta frase, la seguridad es relativa, y cómo podemos entender esa seguridad de la que nos hablaba en el libro y que planteó el Plan Colombia. Yo creo que la palabra seguridad es muy abusada. En inglés también, ¿no? Se habla de, por ejemplo, si tú te vas, pues ahora con el COVID no, pero si te vas a un bar y hay alguien enfrente chequeando cédulas y todo, eso se llama seguridad. Es que hay mucha seguridad. Como eso no fue una calidad que es subjetiva también, sino una cosa material, armada, ¿no? Por supuesto. Eh, y entonces yo creo que, y además, yo creo que eso pasa en Estados Unidos también, en el conflicto en Colombia, la manera en que el conflicto armado afectó a ciudades y las personas en la ciudad era muy, muy distinta de la manera en que afectó a la gente campesina. Eh, porque la guerra mayormente, con algunas excepciones, sucedió en el campo. Entonces, hay seguridad relativa ahí también, ¿no? De que uno podría pensar, no, había un bombardeo, pero es que en el campo, en muchos lugares, eso era cosa común. Entonces, eso de poder imaginar
qué son las amenazas diarias en un lugar, requiere un entendimiento de seguridad que es relativa. Pero también diría, en cuanto a este dicho muchas veces que hay una falta del Estado en muchas partes de Colombia, que ¿cómo entendemos como Estado? Cuando hay, por ejemplo, un legado de fuerzas militares como gobernantes en muchas partes de Colombia, ¿no? Donde servían como gobernadores y como alcaldes en muchos lugares durante muchas partes de los últimos 50 años, 60 años. Y eso no es falta de Estado, es un Estado militar. Y en la medida en que los empresarios o los que estaban defendiendo los empresarios como paramilitares también estaban sirviendo fines de aliados en el Estado, también había presencia. Y en algunos lugares, en algunos momentos, la guerrilla también servía como Estado. Ellos gobernaban. Eh, entonces, yo diría que es una manera de no tratar el abandono, la indiferencia a los destinos de gente campesina, gente indígena y afrodescendente. Decir, no, tenemos que poner Estado. Y realmente lo que se habla muchas veces es Estado armado, en vez de escuelas, en vez de clínicas de salud y infraestructura y asistencia para la siembra de diferentes productos. Entonces, así. De acuerdo. Yo creo que algo también interesante que plantea John a lo largo del texto es ese resultado que podría decirse resultado de la metodología en su mayoría cualitativa que implementa a lo largo de la investigación, y es esta noción de perspectivas desde arriba y desde abajo. Yo quisiera que John nos contara un poco sobre estas dos posiciones, sobre estos dos acercamientos y en muchos casos estas acciones de resistencia que se dieron frente al conflicto y la violencia, sobre todo hablando ya un poco de las experiencias particulares de estas comunidades, como la comunidad de paz de San José de Apartadó, como la Red Juvenil de Medellín y eventualmente pues otro tipo de comunidades e iniciativas que pudo en su momento tener un acercamiento también como activista. Pues Estados Unidos es un imperio. Entonces, actúa mayormente desde arriba, es decir, la información que llega a Estados Unidos sobre Colombia o sobre otros países es muy generalizada, es muchas veces estos datos fríos. Y también el lenguaje que se usa para describir lo que está pasando en otro país muchas veces es muy abstracto. O se habla de reformas judiciales, o se habla de cosas que son realmente más abstractos o más burocráticos. Se habla con acrónimos o siglas de, de CIA o bueno, muchas cosas. Y desde abajo la experiencia es muy particular, puede ser más emocional y también pues más concreta, se va al grano muchas veces, ¿no? Entonces, esto pasó a mí y nadie hizo caso, por ejemplo. Y yo creo que ambos son importantes. Esa particularidad de la experiencia desde abajo puede ser más difícil generalizar, pero también puede ilustrar de lo que hablamos cuando hablamos de, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir en la vida de una persona, de una familia, de una comunidad? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? De los victimarios, de las víctimas y todo, ¿no? Y
y yo diría que también en Estados Unidos y otros países había una imagen de Colombia, que todavía a veces, de que es un país en guerra. Entonces, si estás en Colombia, estás en medio de un tiroteo todos los días, ¿no? Eh, y eso quita la posibilidad de pensar en experiencias de resistencia a la misma guerra, ¿no? Experiencias campesinas, como la comunidad de paz en San José de Apartadó, pero también de sindicatos, de mujeres, de jóvenes, de asambleas municipales, de experiencias internacionales. Habían hermandades entre ciudades en Estados Unidos y en Colombia, o entre organizaciones, para empezar a entender que pues eh, no todo colombiana o colombiano es víctima y no todo de Estados Unidos es un victimario, no sé, un gringo sin conciencia. Eh, y esas experiencias yo creo que también retaron objetores de conciencia, mujeres que marcharon en los lugares de peor conflicto y peor violencia, eh, otras comunidades que se declararon como fuera del conflicto armado, que no iban a cooperar con eso, con todos los riesgos que eso conllevaba, ¿no? Y entonces pidiendo solidaridad para mantener ese espacio dentro de la guerra, pero también aparte de la guerra, para construir algo que no es guerra, que no es desigualdad, en un espacio donde se pide solidaridad y protección. Y es complicado, ¿no? Porque el Estado, siendo parte del conflicto armado, también el Estado con la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, es complicado pedir la protección del Estado, ¿no? Es muy complejo esa dinámica. Claro, y bueno, retomando un poco la respuesta que usted decía ahorita, que me interesó mucho sobre las tropas, no sobre las tropas, perdón, sino sobre los soldados colombianos que eran entrenados en territorio estadounidense, me surgió una pregunta. Nosotros vemos que a raíz de eso, pues a raíz del Plan Colombia, ellos querían con esa política antidrogas hacer una alianza militar para seguir con esto. Entonces, si bien no hubo, digamos, un traspaso de tropas americanas en territorio colombiano, sí hubo soldados colombianos que eran entrenados en territorio norteamericano en escuelas. Entonces, quisiera preguntarle, ¿usted cree que esta alianza y esta intervención militar podría interpretarse como una, digamos, cesión de soberanía por parte del Estado colombiano? De alguna manera sí, pero yo creo que parte del problema es que compartían objetivos. Y para Sí. mí el problema son los objetivos. Eh, y que el hecho de que el ejército y el Estado colombiano adoptaron los mismos objetivos que Estados Unidos, que eran hasta el punto en que era como, pues, gane lo que se requiera para ganar, pues hágalo. Eso, ¿no? Eso fue una dinámica dentro de Colombia, pero también entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, a veces es un poco difícil separar la dinámica interna de guerra y de violación y de atrocidad dentro de Colombia, y también fomentado de la dinámica que fue fomentado desde Estados Unidos. Yo creo que lo que sí podremos decir es que la intervención de Estados Unidos en Plan Colombia extendió la guerra. Claro, las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana en 2000 fueron en muchas dificultades, ¿no? Habían muchos problemas en esas negociaciones, pero la entrada de Estados Unidos, como tantos recursos y el apoyo político, yo creo que fue fundamental para extender la guerra varios años más.
Y yo diría que también distorsionó los objetivos, porque el ejército colombiano ya tenía el objetivo de vencer en contra de las FARC. Pero eso de que pues iban a, por ejemplo, hay un problema de responsabilidad de los mandos en las ejecuciones extrajudiciales. Y los mandos militares, digo, claro, también los civiles, si llegamos ahí. Y la doctrina de Estados Unidos es que pues tienen que no solamente tener responsabilidad de mando, sino que tienen que saber lo que está pasando. Y esa doctrina también se transmite en Colombia, donde aunque por el derecho internacional es si los comandantes debían de saber de sus subalternos y lo que estaban haciendo, en la práctica, los procesos judiciales han enfocado en lo que sabía. Y si no se puede probar que un mando sabía de que pues, un sargento estaba haciendo un falso positivo, pues el mando sale del proceso. Y eso es una doctrina de Estados Unidos. Entonces yo creo que Estados Unidos en varios sentidos distorsiona lo que pasa en Colombia y eso sí es una imposición. Y yo diría que es importante en estos momentos cuando la Comisión de Verdad y el país entero está intentando entender lo que pasó, todo lo que pasó durante el conflicto armado en Colombia, que debe haber pues una rendición de cuentas sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto armado. Y eso, claro, toda la rendición de cuentas para un conflicto armado es dolorosa, ¿no? Pero yo creo que es fundamental para el futuro de Colombia y también el futuro de la relación con Estados Unidos, para entender realmente qué fue el papel desde los años 50 hasta firmar los acuerdos en Habana. Que en diferentes momentos y en diferentes sentidos, cómo ha afectado a Estados Unidos al conflicto. Completamente de acuerdo, John. Definitivamente es que todas estas cosas que pasaron con el Plan Colombia y la manera en la que nos lo narra en el libro y la manera en la que nos lo cuenta ahorita en esta entrevista, pues sí nos deja ver muchos detalles y digamos que lastimosamente se me está acabando el tiempo, pero yo quería cerrar con una pregunta. Es que usted menciona que Colombia ha sido y es usualmente como un modelo, así lo menciona usted, para el establecimiento de este tipo de relaciones con Estados Unidos y digamos, tanto en el pasado como para lo que pueda venir, como usted dice, lo ideal es que de pronto se reconstruya una relación con Estados Unidos, pero digamos, vemos que esta relación del modelo no es siempre o no implica siempre algo bueno, sino que es una larga historia de intervenciones violentas, como, bueno, como lo hemos mencionado acá. Eh, y precisamente en el libro usted quiere concentrarse en la mirada de derechos humanos, entonces quiero que conversemos un ratico sobre eso porque se dejan los derechos humanos en un segundo plano. Entonces, ¿qué implica esta noción de modelo y cómo los derechos humanos tendrían que tener ese primer plano para usted? Pues yo creo que derechos humanos, hay mucha retórica de que Estados Unidos realmente estableció derechos humanos como un campo importante de relaciones internacionales en el mundo. Mucho de eso es retórico y mucho de eso se pone a Estados Unidos como el bueno. Esto es el excepcionalismo, ¿no? Ujú. Que lo que nosotros hacemos, podemos enseñar el respeto a los derechos humanos. Nadie a Estados Unidos nos va a enseñar el respeto de los derechos humanos. Y eso se refleja en la política de asistencia militar y policial, porque hay, por ejemplo, legislación en Estados Unidos que prohíbe, que excluye la asistencia militar a unidades policiales o militares en el exterior
que hayan cometido graves abusos de los derechos humanos. Eso es una mirada al exterior. Es decir, el malo es el que está en una unidad extranjero, de Colombia o de Filipinas o de Irak o de otro país. Y no hay una mirada hacia el impacto que tenía Estados Unidos, porque es una mirada al pasado antes de dar asistencia. No hay una mirada a lo que pasa después de la asistencia, que realmente refleja sobre Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue el efecto que tenía Estados Unidos? O en el entrenamiento o en el equipo, ¿tenía un efecto bueno o malo? Entonces yo creo que es fundamental. Yo creo que si derechos humanos fue un criterio mucho mayor, tendremos que medir esos impactos y también hacer cambios en la misma asistencia, que no sea asistencia tanto militar, sino asistencia de otros tipos para el desarrollo humano. Yo creo que eso requiere mucha reflexión interna en Estados Unidos. No es solamente algo que va a pasar en las relaciones entre Estados Unidos y otros países sin un cambio interno en mi país. Que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los movimientos sobre justicia racial, yo creo que esa es una parte de eso, ¿no? De entender cómo dentro del país no es el número uno, el más moral, el más, eh, no sé, intocable en cuanto a ética, que hay problemas internos de éticas que son serios y que tenemos que tratar antes de enseñar a otros. Claro, es importante compartir y solidarizar con el resto del mundo materialmente, porque todavía es un país rico, pero eso de que somos los que sabemos mejor como país, yo creo que eso hay que cambiar. Y eso va a tener un impacto, yo creo, en la actitud hacia derechos humanos en las políticas exteriores. Claro, hay también motivos materiales en las políticas de Estados Unidos en el exterior que ponen derechos humanos más abajo. Es decir, la inversión económica que Estados Unidos quiere o tiene en otros países muchas veces motiva a poner derechos humanos como algo secundario o en conflicto con esos intereses materiales. Y hay que examinarlos y pues desafiarlos. De acuerdo. Yo creo que igual este libro plantea reflexiones muy interesantes en distintos campos, en la forma en cómo entendemos el conflicto, en la forma en cómo le damos un poco de relevancia y rol tanto a las comunidades sociales como eventualmente a las comunidades y a las instituciones políticas, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Entonces, creo que es un libro muy, muy interesante. Lastimosamente el tiempo ya se nos agotó, pero quiero invitar a todas las personas que están conectadas en la página de Facebook a que revisen la presentación del libro que realizamos hace un poco más de 2 semanas junto con el profesor, porque hubo una conversación muy interesante, tuvieron la participación de 2 representantes de 2 comunidades, de la comunidad de Paz de San José de Apartado y de las Madres de Soacha. Entonces, supremamente invitados a revivir esa transmisión y poder conocer otra visión y otras preguntas que se plantearon en el marco de este libro, Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo Comunitario. John, muchísimas gracias por el espacio y felicitaciones por este gran libro. Gracias, John. Pues gracias a Muchas ustedes. gracias, John. Muchas gracias. Bueno, y antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar este u otros libros de la editorial, pueden consultar el catálogo con las últimas novedades en editorial.urrosario.edu.co y en ebook.urrosario.edu.co, en donde van a poder descargar en formato de libro digital este ejemplar. Recuerden también consultar los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreria.siglo.co y en iBook, Google Play Books y Amazon. No se despeguen de las voces del libro. En unos segundos estaremos hablando y recomendando literatura colombiana. Muchísimas gracias, profesor John, y nos vemos en una próxima ocasión. Sí, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y recuerden las personas que siguen conectadas por el Facebook Live de la Editorial de la Universidad del Rosario, no se vayan, en un momento ya volvemos con las recomendaciones que les traemos hoy de literatura colombiana. Si quieren nos pueden ir dejando en los comentarios qué creen que les vamos a recomendar y los libros que ustedes nos recomienden. Cuéntenos autores, libros preferidos, los que nos les gustaron y ya nosotros volvemos con nuestro invitado para esta segunda sección en las voces del libro. Así es, María Camila, así es, Ana Montoya, y es que en esta segunda parte de las voces del libro vamos a hablar y recomendar libros, cuentos y novelas colombianas. Vamos a tener la participación de un estudiante de medicina que está pronto a conectarse, pero yo quisiera que empezáramos a hablar un poco de esta sección. Ya como lo mencionó María Camila, extender la invitación a los estudiantes, docentes, investigadores y las personas que se conectan a través de la página de Facebook de la editorial para que puedan participar de estos espacios en donde nos alejamos un poco de la academia, nos alejamos un poco de estos libros que a veces tienden a ser muy pesados y empezamos a hablar de temas y de libros un poco más amenos e interesantes. Entonces hoy nos vamos con literatura colombiana, pues también a propósito del libro Plan Colombia que desarrollamos en esta primera parte con el autor. No sé, María Camila, Ana, si quieran mencionar algo al respecto en lo que se conecta nuestra invitada. Pues yo simplemente quisiera destacar que, de nuevo, súper recomendado este libro Plan Colombia de John Lindsay Poland, porque como él lo mencionó, da una visión doble sobre esta dinámica del Plan Colombia que a veces, como que sabemos que pasaron estas cosas horribles, pero nos falta un poco entender ese discurso y creo que tiene un poquito más de poder cuando viene, como él mismo lo dice, de un gringo. Y me parece súper importante entonces también reconocer la culpa que tiene el gobierno colombiano, pero también la culpa o digamos esas responsabilidades que se reparten con el gobierno estadounidense. Entonces me permitió ver el Plan Colombia como desde este nuevo nivel. Súper valioso este trabajo y ahí les he recomendado también. De acuerdo. No Sí, sé, Ana, pues, si quiere hacer una Lau, conclusión. yo quisiera decir que a pesar de que el libro es muy duro, porque contiene testimonios supremamente fuertes, vale la pena leérselo. O sea, puede que cuando se lo lean sientan que no quieren leer más, porque son cosas demasiado violentas, demasiado fuertes que creo que a uno le tocan todas las fibras. Pues es una investigación que ayuda a formar memoria histórica, lo cual es muy importante y bueno, pues ayuda a reivindicar la memoria de las víctimas. De acuerdo, sobre todo porque, como lo mencionaba María Camila y también lo mencionaba Ana, es eventualmente esta iniciativa, digamos, esta opción de poder darle voz. De Incluso en el acuerdo. libro lo menciona el profesor y dice es que estas comunidades y estas iniciativas desde la sociedad pues ha tenido muchos problemas para poder llevar, digamos, a la justicia y poder buscar un poco de respuestas y responsabilidad sobre las masacres y los actos de violencia que se enmarcaron durante el Plan Colombia y eventualmente pues antes con esta intervención de Estados Unidos. Entonces creo que también es una muy buena iniciativa, no solo porque también habla y relata y da cuenta de estos testimonios, sino porque también permite hablar un poco de la historia de vida y de estas iniciativas que a veces se posicionaron desde las regiones y desde estas comunidades un poco para avalar esos procesos de paz y el valor que tenían ellos dentro de la sociedad y dentro, pues digamos, del conflicto y la violencia en Colombia. Bueno, como podrán ver, ya se conectó nuestro invitado para esta sección de recomendados. Él es Juan David Quijano, estudiante de 10º semestre de medicina y quien hace parte de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario. Juan David, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, buenos días a ustedes en el programa y muchísimas gracias por la invitación. De acuerdo. Bueno, nosotros ya hicimos un poco de contexto sobre el tema de los recomendados de esta sección, literatura colombiana, pero yo quisiera preguntarle tanto a María Camila, a Ana y por supuesto a Juan David, ¿qué les parece este tema de la literatura colombiana? ¿Es un género que les gusta leer, que recomiendan? No sé si de pronto hayan tenido, digamos, la posibilidad de recomendar literatura colombiana a personas extranjeras, a personas de otras regiones, de otros países. No sé si quiere María Camila. Pues yo en esa área estoy un poco floja, la verdad. No he leído tantos autores colombianos, debería leer más,
Pero esta oportunidad de hacer estos recomendados me permitió meterme a investigar y a buscar diferentes autores y autoras para recomendar y creo que es un ejercicio muy importante. No he recomendado a personas extranjeras, pero creo que hace falta, creo que es importante también reconocer, como usted lo mencionaba también al principio, puede que es un tema pesado que nos ponen a leer libros colombianos en el colegio y es como la tarea, pero creo que es importante retornar como a esas, entre comillas, raíces. De acuerdo, Juan David, no sé si nos quiera contar un poco qué tal le va con Sí, este. yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Creo que también me ha faltado un poquito de la tarea, confesarlo. Creo que en mi época, como en la época de colegio, tal vez sí leí un poco más de literatura colombiana. Tal vez algunas cosas eran tareas, pero después como que me fue interesando y definitivamente le empecé a dedicar más tiempo. Últimamente no lo he hecho tanto y creo que ahí radica el problema. Pero bueno, definitivamente creo que vale muchísimo la pena, sobre todo porque incluso más allá de recomendarla a extranjeros, creo que es un bonito ejercicio recomendarla a gente de Colombia, porque es súper fácil ignorar un montón de cosas que ocurren como en nuestra cotidianidad o que son parte de nuestra historia, y creo que la literatura lo cuenta muy, muy bien. Y para los extranjeros creo que, no sé, muchas veces cuando les hablan de Colombia, a veces se les viene a la cabeza, uy, García Márquez, pero mira, la literatura Sí. colombiana tiene un montón de más cosas, entonces estaría bueno poder conocer un poco más y sin duda contarles eso también, que les permita Sí, conocer mejor Colombia. y no solamente eso, sino que yo también iba a mencionar, no solamente a los extranjeros, sino incluso a uno en Colombia le dicen, no, escritores colombianos, Gao. Y como que ahí a veces se nos acaba un poquito la Nos pita, limita entonces el tema de la lectura. No sé, Ana, qué piensa al respecto de este tema de recomendados del día de hoy. Ana, el micrófono está cerrado. Ya, qué pena. Que estoy de acuerdo con lo que dice Camila, porque también me pasa mucho que tiendo a leer autores extranjeros dejando de lado los colombianos. Y bueno, hay un gran bagaje en todo esto. Hay muchísimos autores con obras increíbles que uno pues ignora. Entonces se me hace un ejercicio muy chévere estos recomendados. De acuerdo. ¿Y qué le parece, Ana, si empezamos con su recomendado del día de hoy? ¿Qué nos trae? Listo. Bueno, mi recomendado es una novela que se llama Los días azules de Fernando Vallejo. Es un libro, una novela que me gusta mucho, sobre todo por la crítica y la sátira que él maneja hacia la sociedad colombiana. Es una novela que se ubica en 1985 y que relata básicamente la historia de él, o sea, como su infancia, cómo influyó en él la Iglesia Católica, o sea, para él eso fue fundamental en su vida. Él lo critica mucho y asimismo también relata la violencia del bipartidismo. Su papá era súper conservador, o sea, era estrictamente conservador, y él adoptó algunas de esas ideas, pues digamos, como en su infancia. Entonces, les recomiendo este libro porque no solamente es una sátira a la sociedad colombiana, sino porque también contiene mucha historia que creo que pues es importante tener en cuenta. Y además de eso, le imprime él siempre el sarcasmo, ¿no? O sea, él siempre tiene como una ironía y una acidez que se me hace muy interesante. Entonces, pues se los recomiendo. Buenísimo, Ana. No sé, Juan David, si usted quiera pasar con su libro recomendado. Sí, por supuesto. Bueno, el recomendado que les traigo hoy es un libro que ya es casi que un clásico en colegios y universidades, creo yo. Se trata de Cóndores no entierran todos los días, del autor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este libro salió en el 72 y después tuvo una adaptación cinematográfica en 1984. De hecho, la película también ya es reconocida por muchos como uno de los hitos del cine colombiano, en cierta forma. Y creo que con el paso del tiempo este libro se ha convertido como en una lectura obligada para comprender un poco cómo funcionó la violencia partidista de los años 50 en Colombia. Creo que en la historia, pues básicamente nos cuenta sobre León María Lozano, un hombre pues de Tuluá, que vivía pues, a finales de los años 40 y pues básicamente él era profundamente católico, conservador de pura sangre, y digamos que narra la historia de cómo él pasó de ser un simple vendedor de quesos en la galería de Tuluá para terminar siendo el jefe de los pájaros, que era el nombre que recibieron estos, digamos, estos ejércitos particulares, prácticamente grupos paramilitares que actuaban en el Valle del Cauca bajo el beneplácito del gobierno conservador y que estaban muchas veces amangolados con los jueces y con
las fuerzas militares de la región para pues atacar a sus rivales políticos. Creo que este libro particularmente me gusta mucho porque pues tiene varias cosas. En primero, creo que utiliza un lenguaje como muy coloquial y muy espontáneo, como que te describe con muchísimo detalle la situación para que tú entiendas. Creo que se hace muy fácil imaginarse que uno está ahí, ¿no? Como en las calles de Tuluá, como son los parques, los chismes del pueblo, como que uno se mete un montón en la historia y se hace muy fácil de leer. Entonces como que uno termina bastante atrapado dentro de la historia. Y lo otro es que tiene momentos en los que es bastante crudo también, como que es un relato muy sincero de cómo morían estas personas, digamos que hay literalmente miles de muertes que se le atribuyen a estos grupos en el Valle del Cauca durante estos, tal vez un periodo de unos 5 años, más o menos, 5 o 10 años. Entonces, creo que fue muy bueno porque lo descubrí casi por casualidad cuando tenía unos 15, 16 años y me abrió un montón los ojos respecto a estas dinámicas, porque a mí me contaban las historias como mis abuelos, como de cómo los desplazaron del campo, cómo tuvieron que huir de ahí por la violencia partidista en el norte del Tolima o en Boyacá, pero pues a mí me costó un montón entenderla. Yo, pues el Juan David de 15 años no entendía por qué, pues yo por ser azul y tú por ser rojo nos tenemos que dar machete, pero el libro lo cuenta de una manera muy interesante, muy amena de leer, y creo que me ayuda a entender mucho de estas dinámicas y aproximarme un poquito más a este fenómeno que antes me parecía completamente, digamos, incomprensible. Eso me parece súper interesante porque ese comentario que hace Juan David sobre cómo un joven de 15 años llega a entender un poquito más de la historia de Colombia por medio de, por ejemplo, de este libro o al menos la película, es súper importante porque hablando de literatura colombiana, hablamos de, bueno, sí, ahorita de adulto uno debe leer, pero miren que también esta literatura colombiana en diferentes formas nos ayuda también a entender un poquito más dónde estamos parados, porque a veces uno nace, no sé, nació en 1991 y otra persona nace en 2015 y básicamente son Colombias muy parecidas, pero que tienen contextos completamente diferentes. Entonces, digamos que eso me parece súper importante el comentario porque nos ayuda a devolvernos un poquito más a entender, pues finalmente, por qué Colombia es como es, por qué los abuelos hablan, porque de verdad los abuelos hablan muy serios todavía, o liberal o conservador. A mí me pasaba. Entonces, era, bueno, es súper interesante. Con relación a ese comentario, mi recomendado, como les dije al principio, pues me comprometí a investigar qué literatura colombiana podía recomendar que no fuera la de siempre. Y encontré a una autora que se llama Elisa Mujica, que vivió entre 1918 y 2003. Ella era una humanguesa que escribió un libro que se llama Catalina. Este libro y esta autora no son muy conocidos. Fue publicado en 1963 y esta autora ganó un premio que se llama el premio ESO por esta novela Catalina. Y es muy interesante porque esta novela pues primero tiene una mujer como protagonista, que pues chévere, y segundo porque también entonces nos narra otra parte de la vida social, política, cultural de Colombia que tal vez a veces no podemos ver y es como desde la perspectiva de la mujer, el matrimonio por conveniencia, qué implica la vida marital, como todas estas dinámicas de cuáles son las dinámicas y las demandas que se le hace a una mujer. Entonces, tiene como esta visión también sobre la cotidianidad de la vida colombiana, pero desde la mujer. Entonces quise rescatar también esta autora y esta recomendación para que también, como les digo, esto fue una tarea, nos metamos a Google autores colombianos y qué es lo que me interesa leer. Entonces por eso también quise rescatar esta autora, Elisa Mujica, y la novela Catalina, porque pues definitivamente a veces nos hace falta diversificar un poquito las cosas, porque también esa es una característica de la literatura colombiana, ¿no? Es muchas veces contar historias que parten de la cotidianidad, pero que entonces también nos terminan contando y describiendo un poquito más cómo entender mejor a Colombia. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es como una característica. Pensamos también, bueno, vámonos un poco a hablar de Gabriel García Márquez y el tema del realismo mágico y cómo eventualmente dentro de los cuentos, de los libros que escribió, a la final también integra parte, digamos, de la época en la que escribió, de las regiones y digamos, del tipo de sociedades y de comunidades que estaban entonces pues en sus relatos. Entonces creo que es muy interesante, creo que además es una muy buena ventaja, como lo mencionaba Juan David, de poder acudir a la literatura para poder contextualizarnos sobre la historia de nuestro país, sobre los cambios que hemos tenido como sociedad en distintos niveles políticos, sociales, culturales. Creo que incluso el recomendado de Ana da cuenta de cómo esas experiencias particulares y personales a veces de los autores también están muy
como ligados a hechos muy particulares y que de pronto también un proceso de catarsis, un proceso de memoria es escribir sobre esto y escribir de manera interesante, narrativa y no pues un libro de historia supremamente acartonado que dice de qué fecha fue que hubo el conflicto entre conservadores y liberales. Entonces creo que es una muy buena estrategia también poder aventurarnos a la literatura para poder entender y contextualizarnos sobre Colombia y bueno, sobre nuestra sociedad. Yo antes de pasar a mi recomendado, le quisiera recordar a todas las personas que se están conectando por Facebook y a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR, que pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones, pueden usar el numeral de UR y las voces del libro UR. Nos gustaría leer sobre ustedes sus recomendaciones, qué libros, cuentos colombianos nos recomiendan. Y ya, ahora sí, pues voy a pasar rápidamente a mi recomendado. Yo también hice la tarea como María Camila de buscar literatura que no sea como tan popular o sea, característica y que pueda un poco, digamos, aportar a nuestras bases literarias sobre Colombia. Y les quiero recomendar un libro de la editorial Alfaguara que comprende 6 cuentos de 6 escritores colombianos muy diferentes. Este libro se llama Cuentos Colombianos, Antología, y van a encontrar cuentos cortos como La muerte en la calle de José Félix Fuenmayor, que fue escritor, poeta y político colombiano y quien además fue precursor de la ciencia ficción en Colombia durante, pues a principios del siglo XX. Van a encontrar cuentos como Al pie de la ciudad, también de otro autor muy interesante que también googleé e investigué, Manuel Mejía Vallejo, quien fue escritor y periodista colombiano y representante de la vertiente andina de la narrativa colombiana contemporánea. Es un libro en donde realmente van a encontrar una cantidad de cuentos de autores espectaculares, todos precursores del siglo XX, como Hernando Telles, Álvaro Cepeda Zamudio, Eduardo Caballero Calderón y Roberto Burgos Cantor, que además lo interesante es que incursionen en otras áreas, no son solo escritores, sino también son políticos, son periodistas, son abogados. Entonces creo que también nutre un poco la forma en cómo nosotros como colombianos, como disciplinas, pensamos y escribimos sobre la Colombia de determinadas épocas. Entonces creo que es un libro muy, muy recomendado, lo pueden encontrar en Panamericana, lo pueden encontrar en distintas editoriales comerciales, en distintas librerías, y creo que es también una muy buena opción de poder aventurarse a leer otros autores, de ver las formas en cómo escriben, las narrativas, los discursos, cómo describen los personajes, los espacios, las situaciones, para que uno realmente pueda ampliar su lista de autores colombianos y leer otro tipo de literatura. Creo que es una muy buena iniciativa empezar a conocer otros autores y otros cuentos a partir de esos pequeños relatos. No eso sí me parece interesante porque Laura tiene un sesgo hacia los cuentos infantiles, la literatura infantil, pero me parece muy importante porque retomando la conversación que teníamos ahorita, pues si uno como adulto necesita empezar a repasar su literatura colombiana y empezar a ver a Colombia, pues ¿por qué no empezar con unos cuentos infantiles para niños y niñas? ¿No? Creo que sí me parece importante eso. Bueno, pues estos cuentos no son necesariamente infantiles, son cuentos Ok. cortos, entran dentro de este género de cuentos cortos, Listo. son textos cortos, pero son de drama, son de ciencia ficción, están, digamos, como ligados a situaciones muy particulares de la época. Entonces creo que cada autor también deja, digamos, como el legado digamos, del alcance que tenían como columnistas de periódicos como El Tiempo, como El Espectador, como líderes, como personas públicas y políticas. Entonces creo que es muy interesante porque nuevamente nos da, digamos, la posibilidad de conocer un poco del contexto colombiano, de las situaciones políticas, de las relaciones sociales, sobre todo pues del siglo XX, que es prácticamente donde escribieron estos 6 autores. No sé, Juan David, si quisiera agregar algo sobre esta forma de acercarse a esta literatura colombiana. No, pues que me parece la verdad una excelente oportunidad, porque creo que parte de lo que le perdemos el gusto o el hábito a leer es porque nos da mamera coger estas novelas ladrilludas de 400 páginas. Es como que no sé, tener cuentos cortos que estén ambientados en situaciones que son cotidianas para nosotros o que tal vez eran cotidianas para nuestros padres, como ser niño en Colombia que tiene sus características bien peculiares, o cómo es crecer en este país, cómo son como cosas que solo nosotros entenderíamos porque vivimos ahí. Creo que facilita un montón identificarse con lo que estamos leyendo. Y en la medida en la que eso ocurre, creo que
se puede ayudar a aprender un poquito esa chispita por dentro, por la lectura, que a veces como que a veces se nos pierde un poco y creo que es algo que nunca puede pasar, es algo que no debemos para nada perder nunca esa aproximación desde los cuentos, sobre todo porque tiene multiplicidad de perspectivas, ¿sabes? Como seguramente, como ese recomendado que nos cuentas, creo que lo anotaré y todo porque me pareció súper interesante, como la Yo posibilidad de también. ver diferentes perspectivas, creo que me gustó un montón. Y muy relacionado con eso, como con ver diferentes perspectivas, pues nos quiero acordar y le quiero acordar a las personas que nos están viendo tanto por el Facebook Live de la editorial de la Universidad de Rosario como los que nos escucharán luego por Rosario Radio, que en el programa anterior tuvimos una serie de recomendados súper interesantes también de literatura colombiana, pero de regiones que usualmente no, de las que no hablamos. Entonces, en ese programa dejamos de lado, por ejemplo, a Bogotá, a Cali, Medellín, nos concentramos en autores y autoras que sean de regiones. Y digamos que es súper recomendado que se vayan y busquen ese programa de las voces del libro para que vean esos recomendados de regiones y sigamos como en esta discusión de seguir pensando en escuchar y leer otro tipo de historias, pero digamos también del país, que también es súper importante porque pues es que Colombia primero es un país grande, con muchísima gente, pero además diversísimo. O sea, las regiones en De Colombia acuerdo. todas son diferentes. De acuerdo, yo creo que este Total. tema y este recomendado sobre literatura colombiana da para que nos sentemos a hablar de autores, de géneros, como el realismo mágico, diferentes narrativas que implementan estos autores y digamos estos escritores a nivel nacional, a nivel regional, porque también dentro de esos recomendados de la semana pasada hablamos de estas iniciativas que tienen ciertas comunidades para poder dar cuenta también, digamos, de situaciones particulares. Por ejemplo, mi recomendado fue de unas mujeres afro que hacían poesía en la región del Pacífico. Entonces también un poco reinventar la literatura y la forma en cómo nos acercamos y cómo entendemos la Colombia de hoy en día. Yo quisiera entonces, ya para concluir, que habláramos y que recomendáramos otra cosa muy colombiana. Entonces yo acá tengo, no sé, canciones, comidas, películas, autores que ustedes quisieran recomendar también y que sean, digamos, como muy importantes en el contexto colombiano. No sé, Ana, si iniciamos con usted. No sé, pues, a ver, películas. O No. música, comida, porque siento que toda esta parte cultural se puede Ah, extender mucho. música sí. Música, hay una agrupación que, pues bueno, no sé si ustedes las han escuchado, pero me gusta mucho porque rescata esa, como esa colombianidad, por decirlo así. Se llama Puerto Candelaria y tienen muchos, o sea, tienen una mezcla de sonidos, bueno, como tanto modernos como típicos, y es una banda muy, digamos que muy bien hecha musicalmente y que no toman cosas del inglés, o sea, así como que no toman cosas de otras culturas, ni en su música, ni en su vestuario, ni en su fotografía, nada, sino que siempre son súper colombianos, se visten con colores típicos de Colombia, se visten con trajes que son colombianos y las letras también son muy, digamos, con palabras como, digamos, pa' qué, ¿sí? O sea, cosas como en un lenguaje muy coloquial. No sé si lo han escuchado, ¿no? No, pero ahí nos queda la tarea. Cami, Yo sí, quisiera Sí, Puerto rápidamente Candelaria, súper recomendado. es que buenísimo. pasáramos al recomendado, no sé, alguna canción, comida o autor que nos quiera recomendar Juan David, porque el tiempo ya se nos agotó y Ok. tenemos que estar con esta sección. Juan David. Rayos. Bueno, pues me lo ponen un poquito de para arriba, la que yo digo, yo estaba pensando algo, un tris distinto y creo que la recomendación también puede ser algo cultural, ¿no? Y en ese sentido, creo que me encantaría recomendarles un plan, o sea, puntualmente un plan, ojalá cuando la pandemia haya pasado, cuando la hecatombe ya haya superado un poquito, y es que yo soy profundamente rolo, entonces cuando tengamos la oportunidad de volver a salir, no sé, hagan estos planes tipo ir al parque Usaquén a caminarlo, tipo ir a comer la comida que encontramos en la calle, o comprar esas artesanías en la feria, en las plazas, digamos, en las ferias que sean los domingos artesanales, creo que nos muestra un montón de cosas que muchas veces damos por sentados dentro de Colombia, como que solo preferimos comprar otras cosas o consumir otro tipo de entretenimiento, otro tipo de planes. Entonces creo que reivindicar un poquito eso es mi invitación el día de hoy, ya para cerrar. Buenísimo, muchísimas gracias. Le recuerdo a todos los oyentes que si se perdieron algo de esta emisión pueden volver luego a la página de Facebook. Aquí encontrarán esta emisión u otras emisiones de las voces del libro. Le agradezco a María Camila Núñez, a Ana Montoya y a Juan David Quijano por acompañarme el día de hoy en esta segunda sección de recomendados. Gracias, Laura. Bueno, le recuerdo a todas las Muchísimas personas que nos gracias.
que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Editorial UR, y que más que academia somos múltiples formas de ver el mundo. La producción del programa estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Mi nombre es Laura Ballesteros y nos vemos en otra ocasión.